Hermanos, muy buenas tardes. La gracia del Señor es con ustedes. Dios derramando muchas bendiciones. Hermano, la palabra en los Salmos habla mucho acerca de cuál es la intención de Dios, hermano. Mire, la intención de Dios es bendecir. Siempre Dios lo que quiere hacer es bendecir. Pero hay quienes no nos dejamos bendecir. Esa es la verdad. Hay quienes no nos dejamos bendecir. ¿Y por qué lo digo, hermano? Porque no vivimos con sabiduría. Para vivir en la bendición se necesita sabiduría. Mire, abra la Biblia en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 24. Y vamos a ver cómo dice la Escritura, iglesia. Proverbios 24, los versículos 3 y 4. Escuche bien cómo dice la palabra. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Fíjese cuántas enseñanzas tiene la Biblia y en particular sobre la sabiduría el libro de Proverbios. Toda la Biblia, toda habla de sabiduría. Pero en Proverbios enfatiza mucho. Hermanos, ¿quién es la sabiduría? Es Cristo mismo. Cuando usted vea en Proverbios que habla de sabiduría, está hablando como personificada. ¿Qué quiere decir? En la persona de Cristo. Cristo viene a nuestra vida, ya lo sabemos, ¿verdad? Y entra a nuestro espíritu. Hermano, pero también necesitamos que el alma aprenda. ¿Y qué tiene que aprender? Sabiduría. Iglesia, vamos a repasar. Proverbios 24:3. Con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará. La prudencia es el resultado de alguien que vive en sabiduría. Alguien que es sabio es prudente. Por eso dice la Biblia, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y, mire, como una coronita, con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Aleluya. Ahorita voy a ir explicando, hermano, porque Dios nos llamó con un propósito, hermano. Que nosotros podamos ser sabios en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para vivir la vida que Dios nos está otorgando en esta tierra. ¿Cómo se debe de vivir aquí en la tierra? Con sabiduría. Pero cuidado, porque si vamos al libro de Santiago vamos a encontrar dos tipos de sabiduría. Hay una sabiduría que es, dice la Biblia, la animal, la terrenal, la diabólica. Así dice la Biblia. Y hay otra sabiduría que es, hermano, la que viene de lo alto. Hermano, ¿usted vive con sabiduría cada día? ¿Usted toma sabias decisiones en Cristo Jesús? Es importante que usted medite en lo que le estoy diciendo. Cuando viene un problema, ¿cómo actuamos? ¿Con sabiduría? Cuando viene una enfermedad, ¿cómo nos movemos? ¿Con sabiduría? Hermano, acuérdese, fuimos llamados para heredar bendición.
¿Usted cree que dentro de la bendición no está la sabiduría? Hermanos, vamos a orar para que podamos entrar a la enseñanza de esta tarde. Hoy le vamos a poner a este título 7 columnas. ¿Por qué 7 columnas? ¿Verdad? ¿Por qué Dios pone así en un diseño de 7? 7 días de la creación, 7 columnas de las que habla aquí. Ahorita los voy a llevar en un rato más, ¿verdad? 7 iglesias en el Apocalipsis. ¿De qué hablan las iglesias? De los 7 tiempos en que la iglesia ha vivido. Ahorita estamos en la iglesia número 7, ¿verdad? Esto es maravilloso cuando nosotros entramos a la palabra de Dios, iglesia. Y la Biblia habla, ¿verdad?, de que en Proverbios 9:1, que la sabiduría dice que labró sus 7 columnas. ¿Para qué son las columnas, iglesia? Algo que se pone, ¿verdad?, firme en la tierra y sostiene un edificio, sostiene una construcción. Hermano, nosotros tenemos que estar bien fundamentados en Cristo Jesús, Rey y Señor de nuestras vidas. Padre, en esta hora te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por todo lo que has hecho, por lo que harás y por lo que estás haciendo, Señor Dios. Padre, sabemos que tú no te equivocas. Todo lo que está sucediendo, Señor, tú ya nos lo habías dicho en tu palabra. Señor, esa guerra que están teniendo ahorita China y Estados Unidos, que está teniendo Ucrania y la URSS, Rusia, Señor. Padre, eso ya estaba anunciado en tu palabra, que habría guerras y rumores de guerras, Señor. Padre, no nos debe asustar a la iglesia, porque ya está escrito en Mateo 24, Señor. Tú lo dijiste, Señor, que estas señales antecederían al fin, Señor. Padre, te damos gracias porque tu palabra es bendita, pero tu palabra tiene toda la sabiduría para vivir nosotros en esta tierra. Hoy pedimos sabiduría. Danos sabiduría, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ora en lenguas, iglesia. Kera mandera basiri kandara barasteitara barasitiririkoitiri. Ayara maramaseya tarabasitiririri andara baseya teriri. Amayara mara maraseya toroboshitara yanandara basiti. Emara yandara basitiririri andara baseya tarabai. Meyara maramake toraberivise anderiri andara bababasitiri. Emaya randara baseya randara basiti riri andara. Ey carabarandara basiti riri andara bababasi. Señor y Dios, establece tu reino, Padre, en esta tierra. Hágase tu voluntad como en los cielos, así también aquí, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar, hermanos, para preparar nuestro entendimiento a las cosas de Dios. Buenas tardes a todos, bendiciones, qué bueno que se están conectando. El Señor es con ustedes. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Aleluya, eres bendito, Jesús. Gloria al Señor. Nos alabaron nuestro Dios.
corazón. Aleluya. Sí. Sí, Señor. Gloria a Cristo. Sí, Señor. Estamos en tu presencia, Señor. Oh, ven y deleítate el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
palabra, dice el Señor, permanece para siempre. A ti, por cuanto has guardado mi palabra, dice el Señor, yo he prometido guardarte de la hora de la prueba que habría de venir sobre todo el mundo. Dice el Señor, es mi sangre que te cubre, es mi sangre derramada en la cruz, dice el Señor. Con esa sangre, con esa vida con la que yo vencí, dice el Señor, hoy entrego a ti esa autoridad para que tú puedas vencer en mi nombre, dice el Señor, y mi gloria sea manifiesta en toda tu vida. Persevera hasta el fin, porque solo así tú verás la corona de la vida que está reservada, dice el Señor. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fija tus ojos en Cristo. Él es el autor y consumador de la fe que tú tienes. No mires ni a derecha ni a izquierda. Mantente vigilante, siempre puestos los ojos en Jesús. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, dice el Señor. Aleluya. Misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Adiós. ¿Sí escuchó cómo terminó este tiempo de profecía? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuándo venimos a ser sabios en nuestra propia opinión? Cuando nos dejamos guiar por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos y por nuestras emociones. ¿Qué pasa cuando hay pensamientos que no son de Cristo y emociones? Hermano, eso te gana y tu voluntad se rinde ante eso. Por eso mira lo que dice la Escritura, Proverbios 24. De aquí vamos a tomar porque vamos a ver qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas, amados hermanos, cada día. Fíjate que antes de que empezara todo esto, yo te hago una pregunta. ¿Cómo participas tú en un culto? Hermano, ¿estás expectante? ¿Estás contento? ¿Estás buscando? O hermano, ya se convirtió un culto en algo trivial. En algo, hermano, sí, el culto. No, hermano. Cada culto, cada reunión, cada tiempo que estamos en la iglesia, hermano, debe ser, hermano, una fiesta para el Señor. Aleluya. Preparándonos, estando listos, hermano, estando así al pendiente de lo que Dios va a hacer. Porque, hermano, si ir al culto o estar en una enseñanza ya se convirtió en algo cotidiano, en algo, entonces ten cuidado. Porque no estás caminando con sabiduría. La sabiduría se manifiesta en la manera en que Dios la pone en su palabra. Dice Proverbios 24 y versículo número 3, con sabiduría
se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Yo aquí te estoy poniendo, mira, ¿qué pasa con la sabiduría? La sabiduría es la que nos ayuda para edificar, que tengamos una solidez, una buena edificación, bien edificados en Cristo Jesús. Hermano, y dice, con sabiduría se edifica, ¿qué cosa? La casa. ¿Sabes cuál casa? Tu cuerpo, tu vida, tu alma, tu corazón. Pero también está hablando de tu casa, los tuyos, en tu casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Aleluya. Hermano, es importante considerar cómo nos movemos en medio de un mundo tan cruel, tan despiadado, tan difícil. El pueblo de Dios debe caracterizarse por su sabiduría. Aleluya. Entonces dice Proverbios 24:3 que con sabiduría se edifica la casa, la familia, tu vida. Hermano, tu negocio, todo lo que tú eres en Cristo. Cristo es la sabiduría, hermano. Pero también dice que con prudencia. Hermano, alguien que vive en sabiduría es alguien prudente. Prudente en sus palabras, prudente en su modo de vivir, prudente en todo lo que hace. Dice, con prudencia se afirmará. Mira los textos y mira los verbos. Dice que con prudencia se afirmará. Firmeza. Entonces, ¿qué hace la sabiduría? No solo edifica, sino también trae prudencia y nuestra vida es firme, se afirmará. Pero fíjate cómo ahí en Proverbios 4:24 dice que conciencia, hermano, ¿verdad? Conciencia, en el 23:4 dice, conciencia se llenan las cámaras. ¿Qué es una cámara? Algo íntimo. Algo donde nadie entra. Solo los íntimos que están contigo, tu familia. Hermano, ¿cómo vivimos en la intimidad? ¿Cómo actuamos cuando nadie nos ve? Porque cuando estamos en la iglesia nos ven que levantamos manos, cantamos, danzamos, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿quién te ve en tu casa? Y la palabra ciencia no tiene que ver con la ciencia del mundo, con el conocimiento del mundo. No. La ciencia tiene que ver con el conocimiento de Dios pleno. Fíjate entonces, la sabiduría edifica la casa y con prudencia se afirmará. Pero dice que con ciencia, conocimiento de Dios, se llenan las cámaras, aquellos lugares íntimos, donde no pueden pasar los demás. Es aquel lugar en donde tú tienes intimidad. Hermano, ¿cuántos cristianos dicen ser honestos? No, es que yo soy muy honesto con Dios. Y yo los escucho cuando dicen esto. Porque a Dios le digo, tú sabes que no puedo dejar el cigarro. Tú sabes que no puedo dejar, esto me cuesta trabajo. Y, hermano, ¿no pueden o no quieren? Porque según la Escritura, me dice que con sabiduría se edifica la casa, tu vida, tu corazón, tu familia. Si Cristo es la sabiduría, ¿cómo es que dices no puedo dejar el cigarro? Entonces, ¿qué está operando en nuestras vidas? ¿Verdad?
No, 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 es que yo no puedo dejar esto porque todavía yo ya se lo he dicho a Dios. Dicen que son muy honestos. Hermano, es que no quieren vivir en sabiduría. Y mira, vamos a ver lo que nuestro Señor Jesucristo habló acerca de su iglesia. Hermano, ¿y por qué tanto énfasis en la sabiduría? Y no te estoy hablando de la sabiduría de saber mucho, de tener mucho conocimiento, estudios, títulos, maestrías, doctorados. Hermano, hoy en día ya la gente, ¿verdad? Y cursos y cursos y cursos. Ok, si a eso les lleva Dios, háganlo, pero con sabiduría. Pero si lo están haciendo sin la sabiduría de Dios, ¿de qué sirve? Pablo decía algo, que lo de este mundo lo tenía por basura, porque había ganado algo, el conocer a Cristo, la sabiduría, conocimiento, ciencia de Dios, hermano. Entonces, tenemos que dejar bien claro, ¿sabes? Vamos primero a Proverbios 9:1. Fíjate cómo dice la Escritura, Proverbios 9:1. La sabiduría, sigue hablando la sabiduría. Está hablando Cristo, la sabiduría edificó su casa. Pero dice, labró las 7 columnas. Fíjate lo que hace la sabiduría. Edifica, pero también labra. ¿Qué es labrar, hermano? ¿Tú te has dado tiempo para escudriñar la palabra y buscar lo que es labrar? ¿Verdad? La palabra labrar tiene que ver con remover. Por ejemplo, algo para que esté bien plantado en la tierra, se tiene que remover la tierra, removerla, hermano, y entonces se planta, eso es labrar. Pero, hermano, también labrar es darle esa vista agradable. Y fíjate bien, hermano, dice la Escritura, la sabiduría, ¿qué hizo? Edificó su casa y dice, labró 7 columnas. ¿De qué está hablando la palabra cuando dice labró? ¿Y por qué dice 7 columnas? Porque el 7, hermano, nos habla de perfección. Una vez más. ¿Qué hace la sabiduría de Dios en tu vida? Te va a llevar a perfección, a que seas perfecto. Alguien dice, no, nadie es perfecto. Correcto. Pero entonces, ¿cómo le hacemos para buscar la perfección en Cristo? Y aquí Proverbios habla de 7 columnas. Esas columnas, yo creo que estaban de pie, bien cimentadas, ¿verdad? Y sostienen un edificio. ¿Tú has mirado las columnas de un edificio? ¿Cómo son las columnas? ¿Delgaditas? No. Las columnas tienden a ser muy anchas. ¿Por qué? Porque tienen que estar bien labradas, bien metidas en la tierra, se remueve bien la tierra para que esté bien sólido, hermano, y pueda soportar. Fíjate de lo que está hablando. Habla de estar bien fundamentados en Cristo Jesús. ¿Por qué, iglesia? Porque estamos viviendo tiempos muy difíciles ya. Yo no sé si ya te diste cuenta que los días se están acortando más y más y más y más. Hermano, se están haciendo cortos. Y la Biblia dice que los días se acortarán por causa de los escogidos.
Está escrito. Entonces, iglesia, ¿qué tiempos estamos viviendo ya? Y la iglesia, ¿cómo debe de resplandecer? Por su sabiduría. Y cuando dice 7 columnas, está hablando de una iglesia perfecta. Mira, una iglesia que va a mirar cara a su Señor Jesucristo. Jesucristo no quiere mirar para abajo a su esposa. Jesucristo quiere mirarla cara a cara. ¿Y sabes de qué habla? ¿No dice la Escritura que todos debemos buscar ser perfectos como el varón perfecto que es Cristo Jesús? Y sabes que cuando habla de perfección, no está hablando de ausencia de pecado. Muchos piensan que ser perfecto es tener ausencia de pecado. No, hermano, porque tenemos una naturaleza que fue la de Adán, pero ahora tenemos la naturaleza de Cristo. ¿A qué se refiere con perfecto? Perfección. Fíjate que la palabra perfección viene de un vocablo que quiere decir teleios. Teleios, T-H-E-L-I-O-S, teleios. ¿Y sabes qué quiere decir teleios? Perfecto. Pero perfecto es parecido a Cristo. ¿Y sabes a qué se atribuye esto? Al amor. Porque también dice la Biblia que debemos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y sabes que perfecto tiene que ver mucho con el amor que tiene Dios y cómo Él ama. Entonces, ve relacionando todo esto. Dice que la sabiduría edifica, pero también la sabiduría labra sus 7 columnas. Y si lo quisiéramos ver así, ¿cuál debe ser la principal columna en nuestra vida? Cristo. Cristo. Vamos a 1 Corintios, hermano, para que tú puedas mirar qué es lo que dice Pablo. 1 Corintios, capítulo 3, ¿verdad? ¿Qué encontró Pablo en la iglesia de Corintios? Que había pleitos, que había celos, contiendas, disensiones. Unos decían, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de acá, no, yo soy de aquí. Hermano, ¿está acaso Cristo dividido? ¿Por qué a veces enfatizamos tanto de dónde somos? Si nosotros somos de Cristo. Y entonces Pablo tiene que llegar a la iglesia de Corintios y poner orden porque había desavenencias. ¿Sabes cómo les llama él a las desavenencias? Carnales. ¡Ay! Cuando alguien está peleando, lo hace en la carne. Entonces Pablo tiene que recordarles. Y mira cómo dice 1 Corintios 3:9, porque nosotros, está hablando de los ministros, de los siervos que Dios levanta, y dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Y la iglesia qué es? Dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Fíjate bien, la iglesia se debe caracterizar por su sabiduría. 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿De quién está hablando? De Pablo. ¿Qué quiere decir? Que a los apóstoles Dios les da la gracia de poner el fundamento. ¿Y a qué se refiere con este fundamento, iglesia?
a que Cristo sea nuestra principal columna. Puestos los ojos en Jesús, iglesia. ¿Por qué? Porque Él es el autor, el consumador de nuestra fe. Dice, puse el fundamento, y luego dice otro, ¿verdad? Ya no es apóstol, ahora puede ser el profeta, el maestro, ¿verdad? El pastor, dice, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. 11. Fíjate bien. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. El cual, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, iglesia, cuando tú oigas de sabiduría, estás oyendo que estamos hablando de Cristo. ¿Quién es tu sabiduría? Cristo. Hermano, ahora, ¿por qué dice 7 columnas? Porque te está hablando de perfección. ¿Cómo somos perfeccionados? Cuando tenemos el principal fundamento que es Cristo. Cristo, Señor y Salvador de nuestras vidas. Tengo que decirte algo. Muchos cristianos solo reconocen a Cristo como Salvador. Es mi Salvador, Él me salvó, pero no es su Señor. ¿Y por qué te digo esto? Porque la Escritura nos dice en el libro de los Evangelios, en Mateo 7, dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te mando? Iglesia. Una iglesia sabia es una iglesia que está buscando la perfección. Y no solo la perfección. 7 columnas tienen que ver con plenitud. 7 tienen que ver con plenos. Ser hombres y mujeres plenos. Ahora, muchos dicen, ay, hasta que yo me case me voy a sentir plena. Mal, error. ¿Qué crees? ¿No has visto que la Biblia cómo le llama a una esposa o a un esposo? Por ejemplo, a los varones dice que el que haya esposa, haya el bien. ¿No dice la plenitud? Y por ejemplo, a las mujeres, ¿verdad? Muchas mujercitas dicen sentirse plenas cuando ya están casadas. Oye, ¿y si el esposo muere? ¿O si el esposo se va? ¿Cómo se van a sentir? La plenitud no viene porque tengamos esposo o esposa, porque tengamos hijos o porque no los tengamos. La plenitud viene de Cristo. Cristo nos llamó para que viviéramos una vida plena. La plenitud se alcanza cuando Cristo, nuestra sabiduría, está edificando nuestra vida día a día. ¿Sabes qué puede ser una esposa o un esposo? Una añadidura de parte de Dios. Un complemento. ¿Sabes cómo le llama Dios a la mujer? Ayuda idónea. No le llama plenitud. Fíjate cómo muchos pensamos que para sentirnos plenos necesitamos una esposa intachable, un esposo así, unos... No, hermanos. No. 7 columnas tiene que ver con una vida bien fundamentada en Cristo, pero que Cristo está buscando nuestra perfección. Que tú seas perfecto. Que tú seas pleno. Pero también que tú seas un hombre total, una mujer total. Vamos a ver algunas porciones. Mateo 16. Aleluya. Mateo 16, 18. Fíjate lo que dijo Cristo.
y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿A quién le dijo? A Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oye, hermano, oye, iglesia, ¿quién es la roca? ¿Pedro? No. La roca es Cristo, tu sabiduría. El que te da sabiduría. El que te hace vivir con sabiduría. El que quiere edificar tu vida para que tú llegues a esa perfección como Él. La Iglesia Católica piensa que Pedro fue el primer papa. Y no. Porque piensan que con este texto Jesucristo estaba diciendo que Él era la roca de la iglesia. No. ¿Sabes a qué se refiere? Vuelvo a leer. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué quiere decir? Sobre esta sabiduría edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y por qué le dijo Jesús esto a Pedro? Escucha bien, ¿verdad? Vamos a ver desde el 13. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14. Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros dicen que tú eres Elías; otros Jeremías o alguno de los profetas. 15. Jesús les dijo: ¿y ustedes? ¿Vosotros quién decís que soy yo? 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oye, ¿quién le enseñó esto a Pedro? ¿El Instituto Bíblico? ¿Quién le enseñó esto a Cristo? Perdón, ¿quién le enseñó esto a Pedro? ¿El Congreso de Alabanza y Adoración? No. ¿Quién le enseñó esto a Pedro, hermano? Para poder contestar así: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjate, caminar con Cristo 3 años, ¿qué le enseñó a Pedro? La sabiduría de quién era Cristo. Entonces, 17, le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjate la sabiduría con la que ya estaba hablando Pedro. ¿De dónde aprendió esa sabiduría? De Cristo. A ver, iglesia, ¿tú con quién caminas todos los días? ¿De quién estás esperando la respuesta? ¿Me entiendes, iglesia? Porque muchos dicen: ay, es que tengo miedo. Ay, es que, hermanos, ¿quién es Cristo para ti? Cristo es tu sabiduría. Mira, un hombre pescador, un hombre que se la pasaba todo el día en el mar. ¿Tú sabes a qué huele un hombre que se la pasa todo el día en el mar? Pues a pescado, a mar. Y te imaginas, lo llama Jesús. ¿Y qué sabiduría obtuvo? Es importante que tú entiendas esto. Cada día que vivas, debes caminar en la sabiduría que es Cristo. Conocer más a Cristo. ¿Por qué, iglesia? Porque Cristo te va a llevar a la perfección, a la plenitud, a ser un hombre total, vivir una vida en totalidad, hermano. Esto es lo que quiere Cristo de ti.
Un hombre sabio, una mujer sabia, un esposo sabio, una esposa sabia. Aleluya. Es que a veces, ay, pastor, es que yo no sé qué hacer con mis hijos. ¿Cómo que no sabes? Aquí está en la Biblia. Cristo te puede decir qué hacer con tus hijos. Amén, Señor. Iglesia, ¿a qué nos está llamando Dios? A que adquieras sabiduría. Fíjate, Pedro está siendo cuestionado. ¿Y ustedes quién dicen? Hoy te pregunta Cristo, ¿y tú quién dices que soy yo? ¿Me entiendes? Y entonces Jesús le dice en el 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Te fijas que ya no le dijo Simón? ¿Sabes qué significa Simón? Débil, endeble, pusilánime. Y ya no le iba a llamar Simón, ahora le iba a llamar Pedro, sólido. Fíjate, perfecto, sólido, pleno, hermano, total. Y ya dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre la sabiduría que acabas de recibir, edificaré mi iglesia. Hermano, ¿cómo se edifica la iglesia de Cristo? Con sabiduría. Aleluya. No con cursos, no con congresos. El hombre ha inventado los cursos, los congresos, hermano, ha inventado tantas cosas como el mundo los hace. Hermano, eso no va a traer sabiduría. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Una iglesia que tiene sabiduría, el mismo infierno no puede con ella. Señor. Está escrito. Así es que, iglesia, ¿cómo debes caminar cada día? Con sabiduría. ¿Y de dónde vas a adquirir la sabiduría si no es de Cristo? Cristo es la palabra viviente. Efesios, capítulo 2. ¿Por qué crees que Dios diseñó una iglesia? ¿Por qué crees que Dios diseñó que nos congregáramos y que hubiera un tiempo de alabanza y un tiempo de predicación, de enseñanza? Iglesia, porque Dios levantó varones conforme a su corazón para que puedan instruir a la iglesia con sabiduría. Mira dónde lo dice, Efesios capítulo 2, estamos en el versículo 20. Edificados, al hablar de edificados, estamos hablando de sabiduría, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Un apóstol y un profeta te va a dirigir siempre a Cristo. Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. 21. Dilo conmigo. En quien todo el edificio, está hablando de la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Increíble, iglesia. Fíjate, somos seres humanos que nos congregamos, pero para vivir en el Espíritu, no en la carne. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú me has visto en un culto comer papitas, torta, hamburguesa, mi coca? ¿Me has visto comer? No. ¿Sabes por qué? ¿Y cuántos en la iglesia? Ay, como que me está dando sueñito.
Ay, voy por mi coca a la tienda, voy por mi agüita, voy por mi paletita, voy por mi chicle para que se me quite el sueño. Hermano, ¿por qué necesitamos de esas cosas si tenemos la sabiduría de Dios? Fíjate, si tú le sigues comprando a tus hijos golosinas en un culto, lo único que le estás enseñando es a que eso se puede hacer en la iglesia. Pero no les estás enseñando sabiduría. Y un día alguien me preguntó, ¿qué usted no tiene hijos? Sí, sí tengo. ¿Y cómo es que usted enseñó a sus hijos? Con la sabiduría de Cristo. Gloria a Dios. ¿Y sabes qué les decíamos a nuestras hijas? En la iglesia no se come. En la iglesia vamos a ver a Papá Dios. Así es que nos vamos a parar temprano, vamos a comer bien, porque en la iglesia no se come. Y se nos quedaban viendo, ¿verdad? Ajá. Y sabían que no podían pedir ni papitas, ni chocolates, ni galletas, ni nada. Y hoy en día, ¿cuántos papacitos hasta les llevan el lunch ahí? Iglesia, ¿cómo estamos edificando a nuestros hijos? ¿Con sabiduría? Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Iglesia, fíjate cómo dice la Escritura. 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿En qué? ¿Sabes cómo nos debemos de vivir, de mover? En el Espíritu. Sí. Pero con la sabiduría que es Cristo en nosotros. Primera de Pedro. ¿Tú has llevado a tus hijos a un centro de diversiones? Ajá. ¿Tú has llevado a tus hijos al cine? ¿Tú has llevado a tus hijos a un paseo? Y cuando están en el centro de diversiones o en la feria, están así todos aburridos. No. Yo me imagino que están, ¿verdad? Pero sí emocionados. ¿Y por qué cuando están en la iglesia están todos así? ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Iglesia. ¿Qué les enseñas tú a tus hijos? ¿Cómo oras por tus hijos? Primera de Pedro, capítulo 2. Fíjate, versículo 5. Vosotros, toda la iglesia, como piedras vivas. No somos piedras agüitadas, ni piedras muertas, ni piedras desanimadas. Dice que somos piedras vivas. ¿Por qué? Porque tenemos la vida de Cristo en nosotros. Sed edificados como ¿qué? Una casa espiritual. Y también un sacerdocio santo. ¿Para qué, iglesia? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Jesucristo. Por medio de la sabiduría que es Cristo. Un día llega un joven y me dice, pastor, ¿qué le parece si hacemos una rifa? Yo regalo mi bicicleta nueva y usted la rifa para que saquemos fondos. ¿Tú qué harías? Y le dije, no, mijo, las rifas son del mundo. La iglesia se edifica con sabiduría. Y un pueblo sabio no necesita de una rifa. Un pueblo sabio sabe que tiene la sabiduría de Dios y se mueve en la sabiduría de Dios, en los fundamentos de Dios, y por eso diezma y por eso ofrenda. Porque sabe que son los recursos de Dios.
Amén. Aleluya. Amén, Señor. Y me decía este joven, ay, pastor, es que yo trato de ayudar. Gracias. ¿Por qué no mejor la vendes y les explicas a la gente, oye, la quiero vender porque este dinero lo quiero dar de ofrenda a la iglesia? Y abrió los ojos y me dijo, ay, no había pensado. Es que a veces pensamos con ideas del mundo, sabiduría del mundo, pero no actuamos con la sabiduría de Dios. Oye, para edificar el tabernáculo, ¿qué le pidió Dios al pueblo? Esto está en Éxodo 25. Dile al pueblo que traiga, ¿y qué le dijo? Todo tipo de ofrenda. Te voy a decir cuál es la ofrenda. Y le dijo piedras preciosas, oro, plata, ¿verdad? Carmí, telas, etcétera. ¿Y sabes por qué Dios les pidió eso? Porque Dios se los había dado. Tienes que aprender esto, iglesia. Dios nunca te va a pedir lo que tú no tienes. Cuando Él pide ofrenda para su casa, está hablando de sabiduría. Porque Él ya te dio. ¿Por qué te pide el diezmo? Porque Él te lo dio. El diezmo es algo que tú le devuelves a Dios. Sabiduría. Sabiduría, iglesia. Hermano, ¿entiendes cómo se edifica la casa? Con la sabiduría de Dios. ¿Cómo se llenan las cámaras? ¿Cómo se labran esas 7 columnas, iglesia? ¿Y qué dice que somos? Piedras vivas. Sacerdocio santo, hermano, para ofrecer, ¿qué? Gloria a Dios. Segunda de Timoteo. Capítulo 3. Versículo 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura, no dice algunas, dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil. A ver, iglesia, tú tienes que ver si estas 4 cosas que voy a nombrar ahorita están haciendo eso en ti. Útil para enseñar. ¿Qué te va a enseñar la Biblia? Sabiduría. Redarguir. Si cuando tú escudriñas no te redarguye, entonces ¿qué está pasando? Para corregir y para instruir. 4 cosas. ¿Qué hace entonces esta sabiduría que es la palabra de Dios? Enseña, redarguye, corrige e instruye. Hermano, 4 cosas que hace la sabiduría de Dios. ¿Por qué 4? Habla de algo perfecto, hermano. ¿Verdad? Cuando tú ves la figura geométrica del cuadrado, tiene sus 4 lados iguales, así como las 4 dimensiones del amor. Fíjate lo que la palabra hace con su sabiduría. Enseña, redarguye, corrige e instruye. 4 cosas. Te está hablando, hermano, de una obra perfecta. ¿Cómo sabes que estás recibiendo sabiduría? Cuando te enseña, cuando te redarguye, cuando te corrige y cuando te instruye. Estás recibiendo sabiduría. Así es la sabiduría, iglesia. Ahora, ve el 17. Segunda de Timoteo 3, 17. A fin de que el hombre de Dios, ¿cómo sea? ¿Qué dijimos que porque eran 7 columnas? Perfección. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? ¿Sabes que Dios te llama a toda buena obra?
Las buenas obras ya están preparadas, ya están puestas en la palabra para que nosotros solo vivamos en ellas. No tenemos que inventar cosas. Ya están ahí, hermano, para que nosotros las hagamos. Las obras que hizo Cristo, dice el Señor, mayores las haremos nosotros. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo en sabiduría. ¿Ahora me entiendes? ¿Por qué te dije hace rato que hay hermanos que dicen, no sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer con mi esposa, no sé qué... Hermano, porque seguramente la sabiduría no está haciendo estas 4 cosas en ti. Vamos a quitar ya eso. Un hijo de Dios tiene que vivir en sabiduría. ¿Cuándo? Cada día que Dios te deja vivir. ¿Por qué cada día? Porque cada día trae su propio afán. Mira lo que hace la sabiduría. La sabiduría nos capacita para vivir en la gracia. ¡Uy, bendito sea Dios! La sabiduría te la da Dios a través de su palabra, que es Cristo vivo, ¿verdad? Y te capacita para vivir en la gracia. ¿Ahora entiendes lo que es gracia? Gracia no es permiso para pecar. Gracia no es permiso para vivir como tú quieras. Fíjate que gracia es vivir en la sabiduría de Dios. Todo lo que hagas, hermano. Sabiduría. Aquí entra una pregunta. ¿Tú te mueves con sabiduría en todo lo que haces? Fíjate cómo dice la Escritura. Y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo para la gloria. Sí, pero ¿sabes cómo va a venir la gloria? Cuando tú te mueves en sabiduría. Iglesia, esto es lo que es la palabra de Dios. Ahora, en esta sabiduría que Dios nos está dando, ¿qué tenemos que entender como hijos de Dios? Porque parece que muchos no hemos entendido esto. Gálatas 2:20. Mira la sabiduría de Dios. Ahora, Pablo está hablando a los Gálatas y no creas que está presumiendo y que les está diciendo yo soy de Cristo y yo, fíjate cómo dice aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No creas que Pablo está de presumido. No. Está hablando con la sabiduría de Dios. Un cristiano ya no vive para sí. Un cristiano está juntamente crucificado con Cristo. Hermano, debe haber este entendimiento. Cuando Cristo hace más de 2000 años, fíjate bien, Él murió en una cruz y fue crucificado. Cuando Él estaba siendo crucificado, tú también estabas siendo crucificado. ¿Qué significa crucificado? Fíjate lo que hicieron con las manos de nuestro Cristo. ¿Qué hicieron con las manos de Cristo? Ay, ¿las podía mover? Crucificado. Hermano, él ya no tenía, fíjate, para moverse. Pero ¿sabes qué estaba haciendo? Estaba dando todo para que tú tuvieras vida. Vamos a volver a leer. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir? Alguien que está crucificado ya no vive para sí. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, ¿verdad? ¿Cómo vivo? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, fíjate bien, cuando vas a la iglesia, ¿cómo vas, hermano? ¿Con desánimo?
con enojo. Hoy en día, muchos están eligiendo ya no ir a la iglesia, mejor se quedan en casa. Y desde ahí ven la transmisión. Oye, ¿eso haría Cristo? Cristo no vivió para sí. ¿Sabes quién puede quedarse a ver la transmisión? Quien no puede moverse. Quien tiene una imposibilidad. Puede que hoy en día lo estamos haciendo así en la iglesia. El que ha estado enfermo y se ha contagiado se queda en su casita y desde ahí está viendo la transmisión. ¿Pero qué crees? Al otro domingo ya se vuelve a incorporar a la iglesia. Sí, iglesia. Iglesia. El que está crucificado ya no vive para sí. Vive en la sabiduría de Dios. Vamos a ver pasajes para que lo puedas entender. Romanos 6:6. Anota bien estos pasajes, transcríbelos. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Cuando Cristo estaba siendo crucificado tu viejo hombre. Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Te das cuenta que un cristiano ya no vive para sí y busca ya no servir al pecado? Porque ahora está viviendo en la sabiduría de Dios. Versículo número 14, 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino ¿qué? ¿Qué dijimos que era la sabiduría? La capacidad, dice, nos capacita para vivir ¿en qué? Mira, te voy a contar una anécdota. Un día, un fin de semana, estaba el esposo y la esposa, ¿verdad? Ahí conviviendo. Habían ido a la iglesia. Pero en la tarde empezaron a convivir, hermano, y de repente empiezan a pelear. Y entonces él se enoja, se sale de la casa y no regresa esa noche. Regresó en 4 días. Porque se enojó el hombre. Estoy hablando de un cristiano. ¿Y qué crees? Como estaba tan enojado porque su esposa le había dicho una verdad, entonces él se va y se encuentra unos amigos y le dicen los amigos, vamos a Tlaxcala. Y se fueron a Tlaxcala. Y allá en Tlaxcala empezaron a tomar. Y como él estaba enojado, dijo, sí, ahora voy a tomar. Fíjate lo que es vivir fuera de la sabiduría. Y no solamente empezó a tomar, llegaron prostitutas y empezaron a meterse con ellos. Borrachos, empezaron a tener relaciones sexuales con estas prostitutas, despiertan al otro día, se regresan a México, ¿verdad? Y él todo atolondrado y todo, hermano, llega a su casa y le pide perdón a su esposa, se contentan, ¿qué crees? En el contentamiento que tuvieron, como esposos, tuvieron su relación sexual, pero él ya había adquirido el SIDA allá y contagió a su esposa. Su esposa era enfermera, muy profesional. Y entonces, en el instituto donde trabajaba, les hacían exámenes cada mes y le detectan a ella el virus, el SIDA. Y entonces le dicen los directores, oye, ¿saliste positivo a esto? No, pero si yo te contagiaste con alguna aguja, con algo. No. Cuando le están preguntando eso, ella le viene, mi esposo. Y cuando llega a la casa le pregunta, oye, esposo, salí positivo en el SIDA. ¿Te puedo hacer una pregunta? Aquella vez que nos enojamos, ¿hiciste algo indebido? Ay, es que me metí con prostitutas.
Ya tenía SIDA él y ella. ¿Y sabes? Los doctores les dijeron, les queda poco tiempo de vida. Porque el SIDA había corrido, hermano, de una manera. ¿Sabes lo que hizo la mujer? Empezó a actuar con sabiduría. Ella estaba muy consternada, llorando y todo, pero dijo, bien, si me queda poco tiempo de vida, quiero aprovechar mi vida en Cristo. ¿Sabes qué hacía? Llegaba a la iglesia antes que todos. Se iba a la iglesia hasta el último. Vaya, ella dijo, si voy a morir, entonces yo quiero vivir con Cristo, llena de Cristo, total en Cristo. Hermano, me acuerdo cómo llegaron a la oficina. Ella consternada le dijo, pastor, yo no me quiero separar de Cristo. Él llorando por lo que había hecho. ¿Qué crees? Cuando empiezo a orar por ellos y pongo mis manos en ellos, Dios me dice, diles que yo les sano, pero que no pequen más. Hermanos, ¿y sabes qué sucedió? Ella regresó, lloró mucho y dijo, yo no me separo de Cristo. Una mujer que vivió en la sabiduría de Dios. Regresa al otro día a su trabajo, le hacen la prueba, ya no tenía SIDA. Ni ella ni su esposo. Hermano, ¿qué pasa cuando tú y yo vivimos en la sabiduría de Dios? Dios nos sana, aun si cometiéramos algún error. Pero es necesario vivir ¿en qué? Hermano, ¿cuántos milagros crees que he visto en estos años como siervo de Dios? Dice que ya no podemos servir al pecado. ¿Cuántos matrimonios se enojan y como se enojan, van y pecan? Eso no es sabiduría. Dice la Biblia que el pecado ya no se enseñorea porque ya estamos ¿qué? Crucificados juntamente con Cristo. Gálatas 5. Mira lo que pasa cuando estamos crucificados ya. Nuestro viejo hombre está crucificado desde aquel día que murió Cristo. Es decir, Cristo ya estaba pensando en ti desde ese día que Él fue muerto y resucitado, hermano. Y cuando estaba siendo crucificado ya estaba pensando en ti. Gálatas capítulo 5 y versículo 24. Pero los que son de Cristo, entiéndelo, iglesia, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sabes qué es una pasión? Una inclinación que tú tienes en tu alma. ¿Hacia qué te inclinas? Bueno, los que son de Cristo han crucificado la carne con toda pasión y con todo deseo. Así es que, cuidado con que digamos, es que no sé por qué pequé. Ya no podemos estar alimentando la concupiscencia. Primera de Pedro 4:2. A ver, ¿ya Cristo viene, iglesia? Muy bien. ¿Cómo debemos vivir en este tiempo esperando la venida de Cristo? ¿Pecando? No. ¿Desobedeciendo? No. ¿Mintiendo? Tampoco. No, iglesia. Debemos de vivir con sabiduría. Y mira cómo nos enseña la palabra. Primera de Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta. Mira, de aquí a que Cristo viene es un tiempo que nos resta. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres,
sino conforme a la voluntad de Dios. Vamos a entender. Esto es sabiduría. ¿Estamos esperando que Cristo venga? Entonces, no podemos vivir el tiempo que nos resta en las cosas de la carne, ni estar alimentando las concupiscencias de los hombres. ¿Qué es la concupiscencia? Es el alimento de las cosas sensuales, de los sentidos naturales. Sino ¿conforme qué? Alguien que vive conforme a la voluntad de Dios está viviendo en sabiduría. Grábatelo, iglesia. Entiéndelo. Dios te dé entendimiento. Quien está viviendo en la carne no agrada a Dios. Quien vive en el Espíritu está viviendo en la sabiduría de Dios. Y, como dice aquí, conforme a la voluntad de Él. Oye, ¿para qué crees la pandemia? ¿Nada más para que sintiéramos feo? Esta pandemia ya debió haber cambiado tu manera de pensar. ¿Cómo debemos de vivir los hijos de Dios? Crucificados. ¿Qué quiere decir esto? Ya no vivir para nosotros mismos, sino en la voluntad de Dios, en sabiduría. Gloria al Señor. Efesios 5:2. Mira cuánta sabiduría nos está dando Dios en esta tarde. Ahora entiendes por qué me dirigió el Señor a que le pusiera 7 columnas, que quiere decir Dios quiere tu perfección. ¿Sabes cómo es que vivimos en la perfección? Cuando estás viviendo en la sabiduría de Dios, iglesia. Sí, iglesia. En el nombre de Jesús. Efesios capítulo 5, versículo 2. Mira, quien vive en la sabiduría vive así. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a ver el 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a quién. Ni palabras deshonestas. Ni palabras deshonestas. Ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, ¿qué dice? Acciones de gracias. 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro es idólatra, ¿qué es idólatra? Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Iglesia, ¿a qué nos está llamando Dios? A vivir en sabiduría, no en la concupiscencia. ¿Qué estamos alimentando más? ¿La carne o el espíritu? Mira, cuando la iglesia viene a pedir consejo, se les da el consejo de Dios, no el consejo del hombre. Y cuando se da un consejo, ese consejo que es de Dios se debe de empezar a vivir. Si tú has recibido un consejo y no lo has hecho, estás viviendo fuera de la sabiduría de Dios. Y las consecuencias no van a ser gratas. Hay que obedecer. El consejo se da en sabiduría. Tito,
Vamos a Tito, hermanos. Capítulo 2 y versículo número 14. Quien se dio a sí mismo, ¿de quién habla? De Cristo. ¿Por quién? Por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Te fijaste que al principio te dije que la sabiduría edifica la casa? La sabiduría edifica la casa. Y, hermano, ¿qué trae la sabiduría? Prudencia. Y la prudencia afirma. Hermanos, y conciencia, ¿qué pasa? Se llenan esos lugares íntimos. La ciencia es la sabiduría de Dios. Hermano, todo lo que hagas tiene que hacerse en la sabiduría de Dios. Si vas a trabajar, si vas a hacer un negocio, si vas a... hermano, te lo voy a decir así. Hasta cuando vas a celebrar un convivio, cuando Dios te lo permita, hazlo con sabiduría. ¿Cuántos hoy en día celebran sus cumpleaños y empiezan a bailar la quebradita, verdad? Y empiezan a bailar la charanga y empiezan... Hermano, ¿por qué? Ay, es que llegaron mis familiares y como ellos no son cristianos, pues pusieron la música. Ajá, ¿y cuándo les vas a enseñar que tú vives en la sabiduría de Dios? Ay, pero es que trajeron también sus cervecitas. Ajá. ¿Y cuándo les vas a enseñar que tú vives en la sabiduría de Dios? ¿Por qué permites que en tu casa se haga lo que se hace en el mundo? Iglesia, estamos llamados a vivir en la sabiduría de Dios. No en tu sabiduría, no en tu propia opinión. Amén. ¿Puedes levantar tus manos? Dice, un día recibí un gran consejo, que quien es sabio, pide sabiduría. Quien ya es sabio, pide sabiduría. Quien no es sabio, no pide sabiduría. ¿Qué pides tú para tu vida? ¿Necesitas sabiduría como padre? Levanta tus manos. ¿Necesitas sabiduría como madre? Levanta tus manos. La Biblia nos habla en Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. ¿A quién se le pide la sabiduría? A Dios, hermano. A Cristo, hermano. Pero dice la Biblia, pida con fe, no dudando. Hermano, estás pasando por un problema, dile, dame sabiduría, no me quiero mover como se mueve el hombre. Estás pasando por una enfermedad, dile, gracias Señor, porque sé que tú me sanas, ya me sanaste, pero Dios, dame sabiduría para cómo moverme en medio de la enfermedad. ¿Tienes un problema familiar? Dile al Señor, necesito tu sabiduría. No sé qué hacer. Mira, para eso te dio las lenguas. Nunca tomes una decisión enojado, enojada. Jamás. Los resultados no son buenos. Pide sabiduría. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Hermano, ¿necesitas sabiduría? Pídela. Acércate al trono de la gracia. Ahí está. Déjame orar por ti. Dice el Señor, os ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es lo que Dios te da para que tú lo puedas rendir. Un culto racional. Rinde tu razón. Para que tengas sabiduría necesitas rendir tu razón. ¿Y sabes cómo se rinde la razón? Cuando le adoras, cuando le cantas, le alabas. Estás rindiendo la razón. Y dice el Señor, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Tiene que ser renovado el entendimiento, para que tú puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a adorar a Dios. Adoramos, Señor Jesús. Adoramos, adoramos, adoramos. Adoramos a ti. Me arande, arabase, llororondate. Me arande, arabase, arabarababa, que torororayante. Me arandera, arabase, ararare, andarabase, llororororda. Adoramos, adoramos a ti, Jesús. Adoramos a ti, eterno Dios. Me yarande, yararara, basiriri, andara, baba, yaranda, yatururi, andiri. Me yarandara, base, yarandara, basiriri. Oh, yororiri, andara, base. Dice el Señor, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y esta palabra que yo he enviado, dice el Señor, es para que se cumpla en cada uno de ustedes. Porque yo la envié con un propósito, que te dé vida, que te perfeccione, que te llene de sabiduría. Dice el Señor, no camines más en tu propia opinión. Rinde tu corazón. Espérame, dice el Señor, porque grandes cosas estoy haciendo y grandes cosas he de hacer en tu casa. No te muevas con tu razonamiento ni con tu propia prudencia. ¿No sabes qué hacer? Arrodíllate.
y búscame en el Espíritu. Siempre tendrás mi dirección. Aleluya. Dios te ama, iglesia. Recuerda, cada día que vivas es una oportunidad para vivir en la sabiduría de Dios. Te reitero que la sabiduría nos capacita para vivir en la gracia. Y la sabiduría es Cristo. Vivamos conforme a la sabiduría. En esta temporada de vacaciones, pongan a sus hijos a leer los proverbios. Y de un capítulo seleccionen un versículo y que lo escriba el niño. Dios se va a manifestar. Los niños de la iglesia ya lo están haciendo. De verdad, le damos gracias a Dios por niños como los que están teniendo esa hambre por la palabra de Dios. Que Dios sea bendiciéndolos. Padre, en esta hora te damos gracias por el poder de tu palabra que no vuelve vacía, Señor, sino que es enviada para lo cual tú, Señor, la mandaste. Yo sé que tú le das sabiduría a mis hermanos en medio de todo lo que estamos atravesando, para gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el domingo en el templo, culto presencial, hermanos. Prepárate para que podamos estar juntos. Y cada día vive con la sabiduría de Dios. Un abrazo y muchas bendiciones.